encontramos un Chaplin que burlando, a pesar de que se le considera el hombre más gracioso del mundo. Era un comediante muy incómodo para la sociedad estadounidense que de pronto se les fue de las manos. La persecución a cualquier tipo de persecución en la humanidad debe ser censurada. Are you a communist? I am not a communist. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Observador y en esta ocasión hemos preparado para todos ustedes un tema que tiene que ver con el cine también, con la política, a 100 años de Charlotte, de Chaplin a Assange. Y para esto me da mucho gusto compartir el espacio con Marco Lara Clar. Marco. Muy buenas noches, don Nancy. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Y también tenemos como invitado en el estudio en esta ocasión Saúl Arellano Montoro, editor, articulista y analista de cine, fundador de la revista electrónica cinem.com. Saúl, muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias por haberme invitado y pues bueno, vamos a platicar de Chaplin. Vale. Saúl, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Bienvenido al Observador. Estamos conmemorando 100 años de Charlotte, este personaje memorable creado por Chaplin, que se hizo público en 1914, ¿no? En esta película de Haciendo por la Vida, y decidimos dedicar este programa a Charlotte y a Chaplin, pero desde una perspectiva política. Entonces, quisiéramos que hicieras una primera aproximación a Charlotte como propuesta ideológico-política en un momento de guerras, en un momento luego entre guerras, o sea, en un momento de paranoia global sobre el tema que va construyendo la Guerra Fría, ¿no? Pues es como complicado porque tiene muchas aristas el personaje, ¿no? Como por dónde llegarle, incluso en la cuestión política, porque Chaplin era un hombre que generalmente estaba acostumbrado a hacer lo que quería, justamente al contrario de cómo había vivido, ¿no? Era un inmigrante judío, que además era un limely, como dicen, o sea, de lo más bajo de lo que había en la Inglaterra, y entonces siempre fue como, creo yo que él mismo se hacía menos en todo esto. Cuando llega a los Estados Unidos, cuando conecta con el público estadounidense, gracias a la genialidad de su acto, es cuando comienza a ver, a mi punto de vista, que puede decir algo, que puede hacer algo sin importar las consecuencias. Y creo que como que por ahí empieza a ver los problemas, no tanto de él, naturalmente, sino de todo lo que hay alrededor, todo el contexto, porque los poderes políticos, ¿no? Todo esto, el famoso William Hayes, que hizo el Código Hayes, le echa el ojo y dice, a ver, aquí está pasando algo y tenemos que prestarle mucha atención, porque este hombre es un inmigrante, es un inglés que viene a Homeland, como dicen ellos mismos, a querernos decir, literalmente, cómo masca la iguana. Y yo creo que es ahí donde dicen, a ver, un momento. Charlie Chaplin fue expulsado de Estados Unidos por considerarle comunista. No solamente se le persigue a Chaplin por el gran dictador, a él le prohibieron una película que se llama La opinión pública o Una mujer en París en el año 23. Era una prohibición con base en campañas de moralinas por parte de la prensa conservadora norteamericana. Y entonces sí él padece esto durante, podríamos decir, toda su carrera. No se le perdonan sus críticas
feroces que hace al capitalismo, a la mentalidad capitalista. Julian Assange vive literalmente confinado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2011. Lo que nos muestra Assange es eso, es que hay una distancia enorme entre la promesa democrática, entre el discurso público democrático y la forma y proceder cotidiano de sus clases políticas. ¿Se vale en el interés nacional hacer cualquier cosa? La respuesta es no, no se vale una democracia. Para eso está una democracia acotada por estas leyes, ¿no? Y lo que muestra Assange es que pues no hay diferencia en los procedimientos de la peor dictadura a las democracias consolidadas. Durante muchos años el FBI siguió escrupulosamente los pasos de Chaplin, bien por sus películas, bien por su inclinación sexual hacia las niñas. Julian Assange tiene un proceso en Suecia por delitos sexuales. En Estados Unidos lo ven como el personaje que se burla incluso de la libertad en Estados Unidos, la llegada de los inmigrantes. Lo primero que se les hace es enchiquerarlos. ¿Sí? Es una cosa realmente muy, muy agresiva. De hecho, sí, la comicidad de Chaplin no es una comicidad, podríamos decir, complaciente. Charlie Chaplin fue reconocido con un Oscar casi al final de su vida y tras 20 años fuera de Estados Unidos. Assange vive en el segundo piso de la Embajada ecuatoriana en Londres. De vez en vez le visitan celebridades como Yoko Ono. Teme que si lo extraditan a Suecia, lo hagan después a Estados Unidos, donde el australiano piensa lo castigarán con la pena de muerte. Me he preguntado si se puede ver en los cortos, a partir de Haciendo por la Vida hasta El Chico, que ya es un largometraje, se puede ver la transfiguración de Charlotte y por tanto de Chaplin desde un personaje chistoso a un personaje complejo y que tiene una propuesta social. Así como lo planteas, sí. Es muy curioso porque generalmente la gente como que no se va muy atrás en la cuestión de Chaplin, ¿no? Se queda como en los cortos que incluso hay en DVD y como que a partir de ahí comienzan a entender su historia. Pero tienes toda la razón. El personaje sí se va formando, o sea, sí se va viendo un cambio de ser, voy a ocupar tu palabra, de ser un padrote, literalmente, hasta el vagabundo cariñoso, al vagabundo que tiene cierta malicia incluso, ¿no? Pero que ya no es como antes, ¿no? Y que incluso dicen los que ahora sí que los que saben de esto, que cuando estaba en Inglaterra, el personaje no estaba del todo definido, o sea, no era tanto el vagabundo, sino el gandul, el gandalla. Que ese es el que aparece en Haciendo por la Vida. Efectivamente, ¿no? Y aquí voy a tener que hacer un homenaje hasta tintanesco el asunto, si lo podemos poner así, ¿verdad? Claro, dándole el tiempecito. Pero sí, dándole el tiempecito. Efectivamente, así lo siento, así como tú dices, creo que es como deberíamos abordarlo, porque tocaste el punto como debes, así tal cual. Se convierte entonces en un personaje, no en esta línea, pero con cierto sentido social. Entonces tenemos en El Chico a un hombre que lo mismo rompe vidrios, para vender los vidrios nuevos que pelear la custodia de un hijo o de un niño que está abandonado. Pese a ver de qué forma, por ejemplo, la secuencia esta del paraíso, no, perdón, estoy confundiendo. Bueno, en fin, como sea. Toda esta parte en la que Chaplin defiende al niño, golpeando a un policía, golpeando a lo que es la imagen de la autoridad estadounidense como tal. Que es un tópico en la obra de Chaplin, ¿no? Sí, que ya viene todo esto que hace Mark Sennett,
que es que esta serie de policías que corren de un lugar a otro, todos en una patrulla trepando, que son tontos, pero que Chaplin también lo sabe aprovechar mucho para hacer una especie de denuncia. El decir, no porque seamos gente de baja categoría, no tenemos los derechos a tener una familia, a tener una alimentación, a tener un trabajo, porque además estamos hablando también de la depresión estadounidense. Claro. ¿no? Entonces las cosas estaban realmente muy duras. Y Chaplin, por más que quisiera, que sí lo quería, no podía evitar el hacer esa denuncia. Volvemos a lo de hace rato. Era incómodo, tú lo dijiste. Era un comediante muy incómodo para la sociedad estadounidense que de pronto se les fue de las manos. Yo creo que más bien va por ahí, se les fue de las manos. Y claro, aprovechando la vida personal, que también él pues, se pone de apechito, pues digo, por favor. Claro. ¿no? O sea, ¿no? Sí, o lo que se supone que era la moral prevaleciente. Fíjate, entre 1914 y 1931, ¿no? Que es cuando transcurre gran parte de la obra primera y silente de Chaplin, pues ocurre, no hay que perder de vista que ocurre la Primera Guerra Mundial, ocurre la Gran Depresión y vienen los cantos terroríficos de la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso transforma a Chaplin y transforma sus personajes y su obra, y se puede ver, ¿nos podrías narrar un poco cómo se puede ver ese recorrido en la propuesta ideológica? Bueno, como todos sabemos, Chaplin salió varias veces de los Estados Unidos justamente a recorrer Europa. Durante este periodo, él ya veía venir, ¿no? Esta cuestión del nazi, esta cuestión del fascismo exacerbado, ¿no? y que fue el terror de todo el mundo durante esos tiempos. Y que, bueno, lo llegamos a platicar en algún momento, ¿no? Esto de llegar hasta el dictador como una especie de meta, de primera meta, de decir, cuidado, algo está pasando, pero que después, fuera de las cámaras, ya en la vida normal, Chaplin llegaba a decir que había que buscar, y esto es una perla, había que buscar una alianza con Hitler para que las cosas llegaran, para evitar que el fascismo, es que además es muy extraño esto, porque lo leí hace poco, para evitar que el fascismo llegase a dominar el mundo, había que llegar a una tregua con Hitler para acomodar el asunto. Naturalmente, estas declaraciones fueron muy fuertes y que incluso Truman dijo, bueno, aquí sí no nos vamos a meter. Cuando el sitio de Stalingrado, en Rusia, dijo, alemanes y rusos se van a hacer pedazos, nosotros estamos bien, nuestro territorio no está invadido. Entonces Chaplin decía, no, es que las cosas no son así. O sea, esto está afectando a todos. No solo a Inglaterra, ¿no? como país mío en el que estoy, que la destrozaron, sino está afectando el cómo va a verse el mundo más adelante, cómo se va a dividir. O sea, el cuate tenía una beta de profeta maravillosa, y también creo que eso lo metía en un gran problema. Entonces, la forma en la que él tenía de avisarlo, pues era con su cine. ¿Qué te parece si tomamos esto que estás planteando para continuar la conversación después de una pausa? Muy bien. Después del Gran Dictador, después de la Segunda Guerra Mundial, hay otros elementos que modifican no solamente la percepción del personaje de Charlotte, sino la vida de Chaplin y la vida de los artistas en Estados Unidos, y que además nos deja una pauta, ¿no? Conversamos de esto después de la pausa. Hombre. Una pausa, volvemos rápidamente. En menos de 13 minutos, Haciendo por la Vida capta un par de episodios en la atropellada existencia de un impostor. Este filme fue estrenado en Hollywood a principios de 1914, hace exactamente un siglo. Es una película básica, obviamente silente y en blanco y negro, con ritmo y musicalización trepidantes, pero que quizá no habría ido mucho más allá en el registro de la historia, de no ser por su personaje principal, Charlotte. Haciendo por la Vida es, en efecto, la primera película donde Charles Chaplin aparece y lo hace además transfigurado en su fabulosa y memorable criatura cinematográfica, Charlotte. En esta su primera aparición pública, Charlotte es un pícaro bajo la impostura de aristócrata. Sombrero de copa, monóculo, bigotillo, corbatín, gabardina y bastón, engatusa a un hombre y luego seduce a su prometida.
Más tarde suplanta a un reportero apropiándose del material informativo sobre un accidente automovilístico que publica en el diario como propio. Aunque este primer Charlot tenía más la actitud mendaz del vividor y una figura corporal demasiado afectada, ya contenía las claves del entrañable Carlitos que se decanta desde el chico hasta, digamos, luces de la ciudad. Es toda ocurrencia, sagacidad, obstinación, ternura o mezquindad, tanto como puede serlo alguien moralmente ambiguo, que eso es Charlot, el retrato vivo de cierto individuo pragmático de la modernidad. Aún hoy, en una lectura masiva textual, Charlot pasa por un personaje sencillamente gracioso, pero más allá es el arma ideológica de Chaplin para afrontar de manera ácida las adversidades de las personas frágiles en una despiadada sociedad industrial y militarista. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. El macartismo acusó a Chaplin de comunista y literalmente lo expulsó de Estados Unidos a principios de los años 50 del siglo XX. Pero para entonces y nuestra fortuna, Charlot ya era lo que comenzó a construirse en 1914. Una parte tantas veces íntima e inconfesable de cada uno de nosotros. Continuamos aquí en El Observador a 100 años de Charlot, de Chaplin a Assange. En 1950 Mao Zedong ya estaba al frente de China, era el líder. Después de todos estos momentos terribles que les tocó vivir a China como nación, él ya estaba al frente del gran gigante que hoy todavía podemos verlo, sus movimientos. En 1950 también la Unión Soviética ya estaba experimentando con la bomba nuclear, y teníamos un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial también aparece un senador que había nacido en 1908, era senador por el estado de Wisconsin, McCarthy. Recordamos su nombre, en 1950 él también empieza a hacer ruido, justo uno de sus objetivos era Charles Chaplin. McCarthy, republicano, digo, ¿hay duda? Por supuesto, no hay ninguna duda, que amparado un poco en el código Hays, este código de moralina, de costumbres extrañas que tenían como una doble moral, ¿no? Porque empezó también lo platicábamos, empieza justo cuando está la guerra de los gángsters más fuerte en Chicago, pero eso sí, en el cine no se podía mostrar un arma, solo se podía utilizar con un motivo real, no se podía mostrar el ombligo de un hombre, cuanti menos el de una mujer, ¿no? Entonces, como que de ahí empieza, o son las bases, así lo vislumbro yo, de lo que se vendría a convertir el macartismo y esta cacería de brujas por el mismo terror al rojo. Ahí viene el rojo, corramos, ¿no? Y entonces, algo que podía ser tan... De hecho, me acabo de recordar, cuando estaba en una entrevista de prensa, una conferencia de prensa de Monsieur Verdoux, le pregunta a un reportero, después de un bombardeo durísimo, le pregunta un reportero, señor Chaplin, ¿es usted comunista? Y él le contesta, con esta sonrisa que iluminaba donde quiera que se metiera Chaplin, le contesta, miren, el bajar una banqueta con el pie izquierdo en estos tiempos en los Estados Unidos me convierte en comunista. No soy comunista, ¿cómo quieren que los haga entender? El macartismo representa la negra saga de la intolerancia.
Las buenas conciencias señalan con flamígero dedo a quien resulta peligroso por su modo de ser, de pensar. Y esto, como comentaba, no es nuevo, porque incluso en otros momentos en la historia ha existido de manera incluso institucionalizada. En la época de la Grecia clásica, por ejemplo, en Atenas, había un procedimiento incluso para generar ostracismo, que era precisamente el exilio no voluntario, sino institucionalizado. Las listas negras. En 1952, el Congreso de Estados Unidos hizo público los nombres de 342 personas a quienes no se les debería dar trabajo en ninguna actividad. La causa de este brutal señalamiento, su calificación como antiamericanos. En el contexto de la Guerra Fría, una dicotomía entre la ideología buena, que era pues obviamente lo que se legalizaba en el contexto de lo que se podía decir, y todo lo malo, que era pues obviamente todo lo que no entraba en este espacio. Y lo que no entraba pues eran comunistas, eran incluso denominaciones religiosas, eran incluso personas con etnias distintas. Entonces, y en ese contexto comenzaron mecanismos de persecución, particularmente donde hay más elementos de conocimiento es pues con figuras deportistas, artistas, obviamente políticos, que fueron excluidos y que fueron satanizados en términos de lo que planteaban y de lo que expresaban. La delación como una práctica de sobrevivencia. Martin Berkeley, guionista de cine, denunció a 162 personas señaladas por él como infiltrados en la industria del cine al Comité de Actividades Antiamericanas. Un verdadero récord. Tras de las historias de exclusión, verdaderos dramas, está la ideología del poder. El poder que no tolera al otro, a quien piensa distinto y lo mira como una amenaza. Que el Estado tenía que asegurarse de que no hubiera intereses distintos en el contexto del proyecto político planteado, y si los había que excluirlos. Pues entonces cuando se institucionaliza y es parte de la política pública, pues se da el fenómeno del macartismo, en particular con figuras como ya lo habíamos planteado, deportistas, artistas, políticos. Charles Chaplin, como otros, fue víctima de la intolerancia como política de Estado, cuando el negro episodio del macartismo. ¿Cuáles son las secuelas o las consecuencias o los aprendizajes autoritarios que podríamos encontrar a través de la historia del cine propuesta en Estados Unidos en términos de persecución política? Pienso que durante los años 50 pues fue como la alabanza, ¿no?, al American Way of Life, que se dio como por resultado de justamente del macartismo. Entonces dice, bueno, a ver, si no voy a poder hablar de esto, pues voy a hablar de la familia, de lo bien que estamos en este país, del terror que puede causar, no, dije mal, de lo que puede causar el comunismo en este país, el romper con las estructuras familiares que durante tanto tiempo nos han costado trabajo, que las hemos mantenido. Entonces, esta serie de películas cincuenteras de Ned Funicello, bueno, que inspiró a Vaselina incluso, donde los jóvenes, ¿qué era lo más malo que hacían? Pues tomar el coche de sus papás e irse de pinta, ¿no? Nosotros queríamos conectar, y no creo que caprichosamente, el fenómeno en términos de persecución política de Chaplin con el fenómeno Assange, con todo lo que hay en medio, evidentemente. ¿Tú qué piensas? ¿En qué se parece todo esto? Obviamente hay muchas cosas que se parecen, incluido las acusaciones de pederastia y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero ¿tú qué puedes decirnos de esto? Algo que también es muy gracioso, ahora planteado así como tú me lo dices, es muy gracioso de pronto darse cuenta, y lo primero que me vino a la mente fue un Tarantino, ¿no?, que así tal cual sorprende, pero después ahorita ya, pues, Tarantino ya cualquiera lo imita, no está en la televisión, los primeros episodios de Breaking Bad pues eran tarantinescos, Sí, ¿no? Absolutamente. Entonces, el cine, así como lo estoy viendo,
como que toma justamente de una forma irónica las teorías de la conspiración para crear películas, ¿no? Y entonces volvemos otra vez, desde otra perspectiva, a manejar el miedo, que es justamente lo que le encanta al gobierno estadounidense. Bueno, ahí está Capitán América ahora, No, ¿no? bueno, ajá, con sí, los nazis Reloaded, ¿no? Sí. Exactamente, y es una gran película. Mucho del cine estadounidense, como estamos platicando hace rato, es una especie también, una justificación, un mea culpa. Y que, amparados sobre la libertad que tienen ahorita con el presidente Barack Obama, pues están permitiendo justamente este decir, sí, somos la tierra de la libertad, sí, pueden seguir llegando, sí, pero vamos a establecer ciertas reglas. ¿Por qué? Porque acuérdense, lo que ya nos pasó, no se olviden, es este terror, vuelvo a utilizar esa palabra, pero es que el gobierno de Estados Unidos no me deja manejar otra palabra, o sea, de veras, por más que yo quiera. El terror que le tienen a no aprender de los errores que ellos mismos cometieron y que vienen arrastrando y que se justifican en películas, vuelvo, como Capitán América. Dicen, bueno, está esto, sí, absolutamente, está esto y tenemos nuestro representante máximo del cómic, como debe de ser, íntegro, el Superman de Marvel, casi, que nos va a derrotar de todo aquello que nos incomode el vivir el día con día. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos un poquito, se nos meten hasta la cocina. Y que es un ejemplo en otro lado de una gran película animada, irónicamente producida por un estudio que se llama Laika, que se llama Paranorman, que es justamente un poco inspirado en la novela de Miller, de las brujas de Salem, pero un poco también en el macartismo, que es este niño que ve zombies por todas partes, pero que tiene que atender a una niña que es acusada de brujas y todo el pueblo se le pone encima, que es, creo que de lo último que se ha hecho para decir, sí, efectivamente, está bien hacer el tipo de películas como Capitán América, pero no volvamos a caer en esto, por favor. O sea, no tengamos esa doble moral tan acostumbrada en nuestro pueblo. Bien, digo, da todavía para poder conversar muchísimas cosas más. Esperamos que podamos hacerlo en otra emisión del Observador. No, encantado. Muchas gracias, Saúl. No, al contrario, gracias por invitarme, gracias. Fue un placer, verdaderamente. Marco, un gusto. Buenas noches, Guimance. Buenas noches. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Observador. Nos vemos la siguiente emisión.